El famoso pianista se burló de la interpretación de la princesa Leonor, pero lo que ella hizo a continuación dejó boquiabierto a todo el público. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios de qué ciudad eres. La noche descendía lentamente sobre Madrid, extendiendo un manto azul oscuro sobre los tejados antiguos, mientras las luces del Palacio Real comenzaban a brillar con una calidez tenue. Dentro del edificio, los pasillos resonaban con un murmullo contenido, pasos medidos y un ritmo de movimientos cuidadosamente coreografiados. No era una noche cualquiera. A diferencia de las recepciones reales habituales, saturadas de pompa, fanfarrias y cámaras, esta velada había sido concebida como un homenaje íntimo al arte, un tributo silencioso a la música, al talento y a la sensibilidad. En el gran salón de los tapices, las luces no herían los ojos. Las lámparas colgantes se atenuaban con pantallas de cristal opalino, y los candelabros parecían respiraciones suspendidas en el aire. No había flashes ni micrófonos. No había trajes de gala rígidos ni coronas brillantes. Solo trajes oscuros, discretos, vestidos de seda que caían con gracia, y una quietud elegante, propia de los museos durante la madrugada. Las paredes, cubiertas de pinturas clásicas, escenas mitológicas, retratos nobles, naturalezas muertas, parecían observar en silencio a los asistentes. En una esquina del salón, un cuarteto de cuerdas tocaba piezas de Scarlatti y Boccherini, con una suavidad que no interrumpía las conversaciones, sino que las envolvía como una fragancia. Los invitados comenzaban a ocupar sus asientos. Algunos se detenían frente a los cuadros. Otros conversaban en grupos reducidos, intercambiando comentarios sobre exposiciones recientes, restauraciones exitosas o jóvenes prodigios del Conservatorio de Viena. Estaban allí miembros de antiguas familias nobiliarias, diplomáticos extranjeros, directores de orquesta, coleccionistas de arte y alguna que otra estrella del panorama musical internacional que prefería los salones tranquilos a los auditorios tumultuosos. Una de las figuras que atrajo más de una mirada fue la del maestro Alderic Vasseur, pianista francés, figura legendaria del siglo, conocido tanto por su destreza insuperable como por la frialdad de sus opiniones. Alto, delgado, con una melena canosa peinada hacia atrás y unos ojos grises que parecían diseccionar todo lo que miraban, Alderic entró sin acompañantes, portando un bastón de madera oscura que no necesitaba. Su sola presencia bastaba para crear un pequeño vórtice de silencio a su alrededor. Se saludó con un leve gesto de cabeza a un par de conocidos, pero no pronunció palabra. Observó la disposición del salón, el piano de cola situado en el centro del espacio semicircular, y luego dirigió una rápida mirada hacia la galería lateral donde se encontraba la familia real. Allí, un poco apartada, sentada con el porte de quien desea no llamar la atención, y sin embargo irradia dignidad, estaba la princesa Leonor. Vestía un vestido largo de seda azul pálido, sencillo en su corte, sin adornos innecesarios, como si hubiese querido fundirse con el ambiente sin destacar. Su cabello, recogido con una peineta de marfil, dejaba ver un rostro sereno, de ojos grandes, pero vigilantes. Tenía las manos juntas sobre el regazo y los labios cerrados en una línea fina que no denotaba tensión, sino contención. La princesa no hablaba, observaba. En su interior, sin embargo, el murmullo era otro. Cada nota que surgía del cuarteto de cuerdas le recordaba su ensayo. Cada risa contenida entre el público le traía el eco de sus propias dudas. Había pasado meses practicando la pieza que aquella noche iba a interpretar. Horas solitarias en una sala pequeña del ala oeste, donde un piano más modesto había sido su confidente y verdugo. Conocía cada compás, cada trino, cada pausa, y sin embargo, el conocimiento no aliviaba el peso del momento. No por el miedo al error, sino por el símbolo que implicaba. No sería solo una joven tocando una melodía, sería una princesa enfrentándose al juicio silencioso de una élite que no perdonaba el titubeo. Recordaba las palabras de su profesor particular, un anciano alemán que hablaba más con gestos que con frases. No toques por complacer, toca por necesidad. Esa idea le rondaba mientras su mirada se deslizaba por los rostros de los asistentes.
No conocía a todos, pero intuía quiénes eran por su manera de sentarse, de entrecerrar los ojos, de cruzar las piernas con naturalidad o de ajustar discretamente el puño de la camisa. Sabía que algunos estaban allí por obligación, otros por curiosidad, y unos pocos, muy pocos, por verdadero amor al arte. Sus padres, sentados un poco más atrás, mantenían la compostura. El rey, con su elegancia severa, mantenía las manos unidas y los ojos fijos en la escena. La reina, más expresiva, observaba a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación. Ninguno de los dos intervenía, tal como habían acordado. Esta noche era de Leonor, y ella debía decidir cómo cruzarla. La entrada de Vasseur no pasó desapercibida para la joven princesa. Había escuchado hablar de él durante años. Sabía de su formación en París, de sus giras en Japón, de su famoso rechazo a participar en concursos porque, como él decía, la música no compite, se revela o se calla. También sabía de sus críticas duras, a veces crueles, a estudiantes y profesionales por igual. Lo había visto en vídeos, siempre erguido, implacable, con esa sonrisa escasa y peligrosa. Y ahora estaba allí, a menos de 20 metros, con los ojos entrecerrados, como si oliera el nerviosismo en el aire. Leonor sintió una ligera corriente recorrerle la espalda, pero no desvió la vista. Respiró hondo, muy despacio, como le habían enseñado, y bajó la mirada a sus manos. Apretó los dedos, uno contra otro, buscando anclar su mente en la realidad tangible de su cuerpo. La música del cuarteto terminó con una cadencia suave. Un silencio breve se instaló antes de los aplausos educados. Era el momento. El maestro de ceremonias, vestido con discreción, se dirigió al centro con un papel en la mano. Su voz era tranquila, casi baja, como si no quisiera romper el hechizo de la noche. «Señoras y señores», dijo, «esta noche tenemos el privilegio de escuchar una interpretación muy especial. Una joven ha querido compartir con nosotros una obra breve, nacida de meses de trabajo silencioso. Les ruego que reciban no a una princesa, sino a una artista en formación, Leonor». No hubo exclamaciones, solo miradas, algunas de sorpresa, otras de expectativa. Nadie aplaudió, nadie se movió. Todos miraron hacia el lugar donde ella estaba. Leonor se puso de pie. Sus pasos eran firmes, pero no apresurados. Atravesó el pasillo central como si el suelo estuviera cubierto de cristal. Sentía cada mirada sobre ella, cada gesto retenido. Al llegar al piano, se detuvo un segundo, respiró y colocó las manos sobre la madera negra. Se sentó, ajustó el banco, acomodó los pies. No miró a nadie. Durante un instante, el silencio fue tan profundo que se escuchó el crujido del banco al inclinarse hacia adelante. La princesa cerró los ojos. Recordó una mañana de invierno, cuando el sol entraba por la ventana del salón de música, y sus dedos, todavía torpes, tocaban esa misma pieza con el temblor de quien busca una melodía entre el ruido. Recordó el momento exacto en que dejó de mirar las teclas y empezó a escuchar. Sus dedos bajaron. Las primeras notas flotaron en el aire, tímidas, delicadas, como si pidieran permiso para existir. Y así comenzó. Las primeras notas surgieron con la fragilidad de una gota cayendo sobre un lago en calma. El salón, que ya se había silenciado completamente, contuvo el aliento ante el sonido. La pieza, breve y contenida, exigía una delicadeza que no permitía esconder el menor error. Leonor, sentada frente al piano de cola, como si el resto del mundo se hubiese disuelto, dejó que sus dedos se deslizaran por las teclas con movimientos exactos, memorizados, pulidos en noches solitarias. Pero en ese primer momento, algo la traicionó. Una leve vacilación en el tempo, un temblor imperceptible en el trino, una respiración irregular entre los compases. No eran errores flagrantes, pero eran suficientes para que los oídos atentos, y en esa sala había muchos, percibieran la fragilidad de quien tocaba. El sonido del piano flotaba en el aire como una oración contenida. Cada acorde era una palabra sin voz, cada pausa, una duda interior. Leonor intentaba contener la marea de pensamientos que amenazaba con desbordarse.
Sabía que si cedía al miedo, si se dejaba arrastrar por la inseguridad, no solo fallaría en la ejecución de la pieza, sino que traicionaría todo aquello que había trabajado durante meses. No había vuelta atrás. La música debía continuar, incluso si las manos no respondían con la firmeza que ella deseaba. Los invitados mantenían el silencio absoluto, pero la tensión era casi visible. Algunos ladeaban apenas la cabeza, siguiendo el ritmo con una leve oscilación. Otros entrecerraban los ojos, no tanto para escuchar mejor como para evitar cualquier gesto que delatara sorpresa o decepción. Entre ellos, el maestro Alderic Vasseur mantenía una expresión impasible, sus dedos cruzados sobre el bastón, los ojos clavados en las manos de la joven. Su rostro no mostraba emoción alguna, pero en la comisura de los labios asomaba una sombra de juicio latente. La pieza avanzaba. A medida que el tiempo pasaba, los dedos de Leonor parecían recuperar una confianza tenue. Las secciones centrales de la obra, aquellas que solía dominar con más soltura, comenzaron a sonar con mayor fluidez. Un pasaje especialmente melódico, cargado de ternura, logró brotar con una claridad que hizo que varias cabezas se alzaran, reconociendo en ese momento un destello auténtico de sensibilidad. No era virtuosismo, no era fuerza, era algo más íntimo, el eco de una emoción contenida que encontraba su camino a través de la música. En ese breve instante, Leonor sintió que la música volvía a pertenecerle. Era ella quien guiaba el ritmo, quien respiraba a través de cada frase. Ya no pensaba en los rostros del público, ni en los títulos, ni en los juicios. Solo estaban ella, el piano, y ese espacio invisible entre las notas que tanto le había costado entender. Su profesor le había repetido infinidad de veces: la música no se toca, se escucha desde dentro y se deja salir, y por primera vez en aquella noche sintió que esa puerta interna se abría. La última sección de la obra, que culminaba en un pasaje más animado y técnico, llegó sin tropiezos. Leonor cerró con una cadencia limpia, sostenida con elegancia, dejando que el último acorde se disolviera en el silencio del salón como una exhalación. Entonces, levantó lentamente las manos del teclado y las dejó descansar sobre el regazo. No se inclinó en reverencia, no buscó los aplausos, solo esperó. Unos segundos de silencio precedieron la reacción del público. Fueron apenas 3 latidos del corazón, pero se sintieron como una eternidad. Luego, un primer aplauso, suave, seguido de otros. No fue una ovación, fue una cortesía, una muestra de respeto más que de entusiasmo. Nadie en aquella sala era lo bastante descortés como para negar el reconocimiento básico a una joven que había subido al escenario sola, sin red, sin pretensiones. Pero también nadie era tan ingenuo como para aplaudir más de lo que la interpretación había merecido. Leonor sintió el calor de las palmas ajenas sin que éstas lograran alcanzar su piel. Sabía perfectamente la diferencia entre un aplauso contenido y uno sincero. No esperaba otra cosa. Al fin y al cabo, era su primera vez y había cometido errores. Pero lo que no esperaba, lo que no estaba preparada para oír, fue lo que vino después. Desde el lado derecho del salón, donde se sentaban algunos de los invitados de honor, se escuchó una risa breve, una especie de exhalación sarcástica, y luego una voz grave que no se molestó en disimularse demasiado. Los títulos no enseñan a tocar. La música no obedece coronas. Las palabras fueron pronunciadas sin elevar el volumen, pero con la entonación precisa para ser oídas. No fue una crítica explícita, sino una frase con filo, disfrazada de aforismo. Leonor reconoció inmediatamente la voz del maestro Vasseur. No giró la cabeza, no cambió su expresión, pero algo dentro de ella se tensó como una cuerda a punto de romperse. La frase cayó en el ambiente como una piedra en un estanque. Algunos asistentes fingieron no haber escuchado. Otros desviaron la mirada incómodos. 1 o 2 se volvieron ligeramente hacia el origen del comentario, sin decir palabra. El silencio regresó, esta vez más denso, más frío. La joven princesa se levantó con movimientos pausados. Mantuvo la espalda recta, el mentón elevado, los ojos serenos. No hizo gesto alguno hacia el público. Volvió a recorrer el mismo pasillo que la había llevado al piano.
esta vez con la música aún vibrando en su memoria. Cada paso era un compás, una resistencia. Atravesó el salón con la misma elegancia con la que había llegado, pero ahora con una capa invisible de decepción que no podía quitarse de encima. Detrás del escenario, una de las asistentes del evento, una mujer madura y discreta que trabajaba para la Casa Real, se acercó con una mirada preocupada. Le ofreció una botella de agua y un gesto cálido. Leonor la aceptó, pero no dijo nada. Se sentó en una silla baja junto a una cortina de terciopelo, cruzó las manos y se quedó mirando al suelo. No había lágrimas en sus ojos, tampoco ira. Lo que sentía era más profundo, una mezcla de impotencia, frustración y una necesidad inexplicable de volver. Permaneció allí varios minutos. Las voces del público llegaban apagadas, como si vinieran de otro mundo. En su mente, la pieza recién interpretada se deshacía poco a poco, como un sueño interrumpido. Pero junto a esos fragmentos, otra melodía comenzaba a surgir, una más intensa, más compleja, una pieza que había aprendido por curiosidad, en secreto, sin que nadie se lo pidiera. Nunca la había tocado en público. Era difícil, exigente, pero en ese momento lo supo. Era la que debía tocar. Se puso de pie. La asistente la miró con sorpresa, pero Leonor no dijo palabra. Caminó hacia la entrada del salón como si respondiera a una llamada inaudible. No pensaba en vengarse, ni en demostrar nada. Solo quería hacer lo que no había podido antes. Entregarse sin reservas, sin miedo. Tocaría de nuevo. No por el aplauso, no por los demás. Por ella misma. Justo cuando el siguiente intérprete se preparaba para salir, Leonor cruzó el umbral. El murmullo se apagó de inmediato. Los músicos que esperaban se detuvieron. El público giró la cabeza. El presentador retrocedió sin preguntar. Ella caminó directo hacia el piano, con el mismo vestido azul, con el rostro sereno. Se sentó sin anunciarse, sin pedir permiso. Sus dedos se posaron sobre el teclado. Y entonces la música volvió a empezar. El silencio en el salón se volvió absoluto, denso como la bruma de la madrugada. Nadie supo con certeza cómo reaccionar ante el regreso inesperado de la princesa. Aquella figura que había cruzado el pasillo hacía apenas unos minutos, después de una interpretación honesta aunque imperfecta, volvía ahora sobre sus propios pasos, sin anuncio, sin protocolo, sin justificación. La sorpresa dejó a muchos sin aliento. Los murmullos que empezaban a poblar la sala después de su primera salida quedaron suspendidos en el aire como hojas detenidas por el viento. Las miradas se cruzaban entre la incredulidad y la expectación. Algunos se removieron en sus asientos, no por incomodidad, sino porque sentían que lo que sucedía rompía el ritmo previsible de los eventos, cuidadosamente medidos, que solían tener lugar en aquel salón del Palacio Real. Leonor avanzó con paso firme, ajena a las miradas, inmune a las dudas que la habrían paralizado apenas media hora antes. Había dejado de escuchar los ruidos del mundo. No veía rostros ni percibía susurros. En su mente solo existía la melodía que comenzaba a tomar forma con una claridad luminosa. Esa otra pieza que había tocado en la intimidad de su habitación, sin intención alguna de mostrarla, como si fuera un secreto compartido únicamente con el piano. La recordaba en cada detalle, los acordes complejos, las modulaciones imprevisibles, los silencios cargados de tensión emocional. Era una obra que le exigía más que técnica, le demandaba convicción, y eso era exactamente lo que tenía ahora. Se sentó al piano sin prisa, sin titubear. Ajustó el banco con un movimiento breve. Sus manos descansaron sobre las teclas sin presionarlas todavía. Cerró los ojos. Respiró. Sintió cómo la madera del instrumento vibraba ligeramente bajo sus dedos, como si también esperara. Nadie se movía. El salón entero se convirtió en un espacio suspendido, como si el tiempo hubiera sido momentáneamente contenido por una fuerza invisible. Los asistentes ya no eran críticos, ni aristócratas, ni artistas ilustres. Eran simplemente testigos de algo que no comprendían del todo, pero que intuían que podía transformarse en un instante inolvidable. Y entonces empezó. El primer acorde no fue tímido, fue preciso, profundo, casi desafiante. No sonaba como una nota de presentación, sino como una declaración,
como si con ese sonido Leonor hubiese roto una barrera invisible entre ella y el público. Sus dedos encontraron las teclas con una seguridad que no parecía propia de una debutante. La música fluyó, no desde la memoria, sino desde dentro. No era una ejecución perfecta, era algo más raro y más difícil. Una interpretación sincera, orgánica, cargada de emociones contenidas que por fin encontraban un cauce. La melodía avanzaba con una tensión medida. No había urgencia, pero sí una determinación feroz. Cada compás se tejía con el siguiente, como en una conversación íntima. El desarrollo temático mostraba pasajes de lirismo melancólico, contrastados por secciones abruptas, llenas de dramatismo. La pieza, de un compositor poco conocido, no era concesiva ni complaciente. Exigía atención, pedía escucha activa, y Leonor la abordaba como si cada nota tuviera un peso específico en su vida. No estaba interpretando para agradar, estaba tocando para contar una historia. En el público el cambio era perceptible. El escepticismo inicial se desvanecía ante una energía imprevista. Algunos inclinaron sus cuerpos hacia adelante, como si buscaran comprender mejor lo que estaban oyendo. Los más sensibles empezaron a experimentar algo que no se podía traducir fácilmente en palabras. El sonido no era perfecto, pero era honesto. No era virtuoso en el sentido técnico más estricto, pero era profundamente humano. Y esa humanidad, esa lucha por encontrar belleza incluso en la imperfección, tocaba fibras que ni el aplauso más cortés podría nunca alcanzar. El maestro Vasseur, que hasta ese momento no había alterado la posición de su cuerpo, levantó ligeramente las cejas. Observó con atención el movimiento de las manos de Leonor. Su mirada no era de burla ni de desdén, era de genuina observación. Por primera vez en la noche, parecía dispuesto a escuchar sin prejuicios. La frase que había pronunciado antes, cargada de ironía y escepticismo, flotaba ahora como una sombra que comenzaba a disiparse frente a la evidencia de un acto que lo contradecía. Vasseur no estaba acostumbrado a ser desmentido, menos aún sin palabras. La pieza alcanzó su sección central, un pasaje de tempo lento, con armonías suspendidas y silencios elocuentes. Allí, Leonor se convirtió en puro espíritu. Sus dedos acariciaban las teclas como si temiera herirlas. Cada sonido se desplegaba con un cuidado inmenso, como si narrara una historia delicada, vivida en secreto. La intensidad no era estruendosa, era emocional, contenida, vibrante por dentro. Algunos de los asistentes más cercanos a la música cerraron los ojos, no por desdén, sino por necesidad. Necesitaban aislarse para absorber aquello que les llegaba con una fuerza inesperada. Leonor no tenía noción del tiempo. La sala había dejado de existir para ella. No sabía cuántos la miraban, ni si alguien la juzgaba. Solo sabía que la melodía avanzaba, que sus manos respondían, que algo que estuvo retenido durante semanas, meses tal vez, por fin se liberaba. El final de la pieza se acercaba como una resolución inevitable. No fue una explosión, fue una afirmación suave, pero firme. El último acorde resonó largo, profundo, y luego se deshizo en el silencio con la lentitud de una ola que retrocede. Nadie aplaudió de inmediato. El aire pareció quedar suspendido. La música aún flotaba, como si los oídos no quisieran desprenderse de ella. Luego, sin una señal clara, comenzó el primer aplauso. Fue uno solo, sincero, luego otro y otro. Pronto la sala entera estalló en un aplauso que no tenía el tono formal de los eventos institucionales, sino la espontaneidad del reconocimiento verdadero. Algunas personas se pusieron de pie, no por obligación, por impulso, por respeto. Por emoción, Leonor se mantuvo sentada unos segundos más. No sonreía, no lloraba, solo miraba el piano como si acabara de despedirse de un viejo amigo. Luego, se levantó lentamente. Miró al público y por primera vez en la noche, inclinó la cabeza con una leve reverencia. Sus ojos encontraron brevemente los de Vasseur, que seguía sentado, con el rostro sereno, las manos cruzadas, y una expresión que parecía mezcla de reflexión y sorpresa. No aplaudía aún, pero sus labios, por un segundo,
esbozaron una mueca difícil de interpretar. Respeto, aceptación, redención. El presentador no subió al escenario. No hizo falta. Nadie necesitaba palabras. La música había dicho lo que tenía que decir. Y la sala, que tantas veces había presenciado gestos protocolarios, discursos estudiados y actuaciones previsibles, había sido testigo de algo distinto. Algo que no figuraba en el programa oficial, pero que quedaría grabado en la memoria colectiva de quienes estuvieron allí. Cuando Leonor bajó del escenario, la sala seguía envuelta en un murmullo reverente. Algunos aún aplaudían, otros simplemente miraban, sin saber muy bien qué hacer. Lo que había comenzado como un intento de redención se había transformado en una declaración de identidad. Leonor no había vuelto para demostrar nada a nadie, pero, al hacerlo, lo había demostrado todo. La reina, sentada al fondo, respiraba con más profundidad. El rey, impasible como siempre, tenía la mirada fija en su hija. Nadie necesitaba comentar nada. Lo que había sucedido trascendía la política, el protocolo, los deberes dinásticos. Era algo personal, humano, irrefutable. Y el maestro Vasseur finalmente se levantó. Aplaudió 2 veces, lentamente. Luego asintió. No dijo nada. No hacía falta. En su silencio había más reconocimiento que en cualquier frase pulida. La princesa Leonor había tocado, había caído, había vuelto y había vencido. Sin gritar, sin exigir, solo dejando que la música hablara por ella. Cuando Leonor descendió del escenario, el aire parecía haberse densificado. La música aún vibraba en las paredes del salón, como si se resistiera a desaparecer del todo. La ovación persistía en ecos irregulares, más allá del protocolo, y por primera vez en la noche, no estaba dictada por la cortesía, sino por la autenticidad del momento vivido. La joven princesa, que había comenzado la velada como una aprendiz con temores, ahora caminaba con la serenidad de quien ha enfrentado algo esencial y ha salido fortalecida. Los asistentes, aún de pie, la seguían con la mirada, algunos con admiración manifiesta, otros con ese tipo de respeto que solo se concede cuando alguien demuestra fortaleza en el silencio, cuando la dignidad no necesita vestirse de arrogancia para imponerse. La reina fue la primera en levantarse. Su mirada, hasta entonces cuidadosamente neutra, reflejaba una emoción contenida que solo los más cercanos pudieron descifrar. Era el gesto de una madre que había visto madurar a su hija en el espacio de unos minutos. No hizo un gesto grandilocuente, ni expresó aplausos exagerados. Simplemente inclinó ligeramente la cabeza hacia ella, como si reconociera en ese gesto la soberanía silenciosa de una nueva voz. El rey permaneció sentado unos instantes más. Su rostro, tan acostumbrado a la contención ceremonial, no mostraba alteraciones visibles, pero en sus ojos había una luz diferente, un destello que no provenía del deber institucional, sino del orgullo íntimo. Asintió con gravedad apenas perceptible, un gesto que para Leonor valía más que 1000 palabras. Sabía que su padre no era fácil de impresionar y que aquel asentimiento significaba que había cruzado un umbral que iba más allá de la música o del papel de princesa. Mientras tanto, las conversaciones comenzaban a tejerse de nuevo en los márgenes del salón. Los susurros eran distintos ahora. Nadie hablaba ya de la torpeza inicial o del comentario hiriente del maestro. Todo giraba en torno al regreso, a la fuerza inesperada de aquella segunda interpretación que había elevado el tono del evento, y en cierto modo lo había transformado. Los diplomáticos murmuraban entre sí sobre la dignidad de la heredera. Los músicos presentes hablaban en voz baja sobre la profundidad emocional de la pieza, sobre la madurez interpretativa que no se esperaba en alguien tan joven. Los escépticos guardaban silencio o se escudaban en frases ambiguas, mientras los verdaderamente conmovidos buscaban cómo acercarse a Leonor sin parecer interesados ni oportunistas. Fue entonces cuando el maestro Alderic Vasseur se puso en movimiento. Con su andar pausado, apoyado en el bastón que siempre parecía más adorno que necesidad, cruzó el salón sin mirar a los lados. Su figura imponía silencio a su paso. Nadie osaba interrumpirlo. Su mirada se mantenía fija en Leonor, que aún cerca del piano,
Conversaba en voz baja con una de las asistentes del evento. Al verla aproximarse, la joven princesa enderezó ligeramente la postura y contuvo el impulso de ajustar su vestido, un gesto nervioso que había aprendido a dominar. No había soberbia en ella, pero sí una calma firme, una presencia que se había asentado tras los acordes de la segunda pieza. Cuando el maestro se detuvo frente a ella, se hizo un silencio natural a su alrededor, ni tenso ni forzado, simplemente expectante. Vasseur la observó durante unos segundos, como si estudiara un cuadro del que aún no comprendía todos los matices. Luego, inclinó levemente la cabeza y dijo, en voz suficientemente audible como para que algunos de los cercanos escucharan: no esperaba escuchar verdad esta noche, y sin embargo la he oído. No en la perfección, sino en el coraje, en la respiración, en la pausa exacta. Eso, señorita, no se enseña, se tiene, o no se tiene. Leonor no respondió de inmediato. Mantuvo la mirada fija en él, sin desafío, pero sin evasión. Entonces, con voz baja, respondió simplemente: gracias por escuchar. No añadió nada más. No era necesario. En esa respuesta cabía la elegancia de una monarca y la sencillez de una artista. El maestro asintió, sin más gestos. Luego, con la misma lentitud con la que había llegado, se dio la vuelta y regresó a su lugar entre los invitados. No volvió a hablar en el resto de la velada, pero cuando se marchó más tarde aquella noche, dejó en manos de uno de los organizadores una nota escrita a mano, con su característico trazo firme y algo inclinado, en la que se leía: la princesa no necesita que la llamen músico, ya lo es. Y esta noche lo ha demostrado mejor que muchos con carrera. Mientras tanto, otros invitados comenzaron a acercarse a Leonor, uno a uno sin atropellarse, con ese respeto que surge cuando las máscaras del protocolo se caen y queda solo la admiración genuina. Una cantante italiana de renombre le ofreció un elogio con una sonrisa emocionada. Un académico de la música comparó su ejecución con el estilo de Clara Schumann, resaltando la sensibilidad y la estructura narrativa. Un compositor contemporáneo le ofreció enviarle una pieza suya, convencido de que sabría interpretarla mejor que nadie. Cada palabra sumaba una capa a la transformación que había comenzado horas antes. Leonor recibía los gestos con sobriedad, escuchaba, agradecía, pero no buscaba prolongar la atención. Se mantenía presente, sin escapar, pero sin alimentarse de los halagos. Su interior seguía vibrando con la música. Sabía que lo que había hecho no era solo un acto artístico, sino una afirmación de quién era y de quién quería ser. No como figura pública, sino como persona. En uno de los rincones del salón, un diplomático de un país nórdico le comentaba en voz baja a su esposa: hoy no hemos visto a una princesa, hemos visto a una mujer. Su esposa asintió en silencio. Y esa frase, repetida luego en varios círculos, comenzó a dar forma a la narrativa que, sin quererlo, Leonor había tejido con su decisión de volver al escenario. Cuando la velada se acercaba a su fin, la atmósfera había cambiado por completo. Lo que en un principio fue una noche elegante, contenida, casi distante, se había transformado en un momento de conexión colectiva, donde los asistentes compartían la sensación de haber sido testigos de algo que escapaba a las categorías habituales. Muchos se quedarían en el palacio un rato más, conversando, intercambiando impresiones, tratando de encontrar las palabras adecuadas para explicar lo que habían sentido. Pero la mayoría sabía que no las encontrarían, porque hay momentos que no se narran, se recuerdan. Antes de retirarse, el rey se acercó brevemente a su hija. No habló en público, solo posó una mano firme en su hombro y le sostuvo la mirada con un orgullo silencioso. La reina, más expresiva, le sonrió con ternura, acariciándole fugazmente la mejilla como cuando era niña. Ni una palabra sobre la interpretación, ni una mención al comentario del maestro, porque sabían que Leonor había superado todo eso, y hablar de ello sería disminuirlo. Cuando finalmente la princesa dejó el salón, acompañada por una discreta asistente y protegida del frío nocturno por una capa azul oscuro, los ojos de los presentes la siguieron con respeto. No como símbolo de una institución, sino como referente de algo más profundo.
la capacidad de resistir sin romperse, de responder sin atacar, de elevarse sin alardes. Esa noche, Leonor no solo tocó una melodía, tocó algo en cada persona que la escuchó. Y ese algo, que no se enseña en las academias ni se mide con diplomas, la convirtió en algo más que heredera. La convirtió en alguien capaz de inspirar. A la mañana siguiente, Madrid despertó con un cielo pálido y despejado, como si la ciudad misma necesitara una pausa para asimilar la noche anterior. La quietud inusual que reinaba en las primeras horas del día contrastaba con el bullicio sordo de los medios de comunicación, cuyas redacciones se habían encendido mucho antes del amanecer. En las redacciones de periódicos, radios y canales de televisión, la conversación giraba en torno a un único acontecimiento: la interpretación de la princesa Leonor en el Palacio Real. Pero más aún que la música, lo que realmente había capturado la atención del país, y pronto, del mundo, era la historia que había detrás de esas notas. El temblor inicial, la crítica sutil y despiadada, el regreso inesperado, y la forma en que una joven, sin una palabra, había respondido con integridad, con fuerza, con música. Los titulares de los principales periódicos españoles reflejaban esa narrativa con claridad. Una princesa sin miedo, decía El País. El valor de volver, titulaba La Vanguardia. Leonor responde con notas, no con palabras, destacaba ABC. En los comentarios de opinión, columnistas de todas las tendencias coincidían en algo que rara vez lograban acordar. Lo vivido en el palacio no había sido solo un evento musical, sino un momento de carácter, de formación, de liderazgo. Las redes sociales, mientras tanto, hervían con fragmentos del vídeo del segundo número interpretado por Leonor. El metraje, captado con discreción por uno de los asistentes, algún diplomático extranjero, según los rumores, se había difundido con rapidez, primero entre círculos artísticos, luego en foros culturales, hasta llegar a plataformas internacionales. Millones de visualizaciones en pocas horas, cientos de miles de comentarios, la mayoría celebrando el gesto, la valentía, la humildad. Personas de distintos países compartían la grabación con palabras como dignidad, clase o ejemplo. En algunas emisoras de radio se escuchaban tertulias donde pianistas profesionales analizaban la pieza. Opinaban sobre la dificultad técnica, sobre la estructura emocional, sobre el tipo de entrega que había requerido. Y casi todos coincidían en que, más allá de la perfección musical, lo que se había vivido era un acto de arte puro. No por el virtuosismo, sino por la verdad emocional con la que había sido ejecutado. En el despacho de prensa de la Casa Real, no se emitió ningún comunicado oficial. Solo una fotografía, publicada sin pie de foto, apareció en la cuenta institucional. Leonor, sola, sentada frente al piano, justo después de haber terminado su segunda interpretación. La imagen, tomada de perfil, mostraba la concentración en su rostro, la pausa de su respiración, el recogimiento posterior al esfuerzo. Esa sola imagen fue suficiente para representar la totalidad de lo vivido. No hacía falta decir más. En el interior del palacio, la rutina de la familia continuaba con su habitual discreción. El desayuno de esa mañana fue simple: pan recién horneado, frutas, café. El comedor familiar, bañado por la luz clara que entraba desde los ventanales, ofrecía un escenario de calma doméstica. Leonor llegó puntual, como cada día, vestida con ropa sencilla, el cabello recogido sin adornos. Saludó a sus padres con respeto, besó en la frente a su hermana menor y se sentó en su lugar habitual. No hubo comentarios sobre la noche anterior. No se rompió el pacto tácito que había entre ellos. Lo importante ya había sucedido, y no necesitaba ser envuelto en palabras. Sin embargo, la reina, en un momento en que su hija alzaba la taza de té, le dirigió una mirada larga, suave, y con un tono apenas audible, dijo: «Lo hiciste muy bien». Leonor no respondió de inmediato. Solo asintió levemente y bajó la mirada. En ese gesto contenía todo el reconocimiento que podía aceptar, sin caer en la autocomplacencia. Más tarde, mientras los ministros de Cultura debatían sobre la conveniencia de usar aquel episodio como ejemplo en programas educativos, y algunos partidos políticos intentaban apropiarse del mensaje de superación personal como símbolo de una nueva generación de liderazgo,
Leonor se encontraba en la pequeña sala de música del ala este. Un espacio íntimo, lleno de luz natural, con estanterías de partituras, algunos retratos de músicos clásicos y un piano vertical de madera clara, muy distinto al majestuoso instrumento de concierto. Allí, sentada sola, abría una partitura nueva, una sonata de Schubert que aún no había trabajado. Su manera de mirar las notas era distinta. No como estudiante, tampoco como princesa. Era una mirada de alguien que había comprendido que la música no era un adorno, ni un talento para exhibir, sino una forma de vivir, de resistir, de hablar sin herir. Durante los días siguientes, el eco de lo ocurrido no disminuyó. Programas culturales hicieron especiales sobre mujeres jóvenes en la música. Revistas internacionales dedicaron portadas a la figura emergente de una heredera al trono que no solo representaba continuidad institucional, sino también una forma distinta de ejercer la influencia, con serenidad, con coraje, con autenticidad. Incluso Vasseur, que había abandonado Madrid 2 días después del concierto, fue entrevistado por un diario francés. Cuando el periodista le preguntó sobre su comentario durante la interpretación inicial y su reacción posterior, el maestro guardó silencio unos segundos y luego respondió: un artista no se mide por su primer error, sino por lo que hace después. La señorita Leonor me recordó esa verdad. Sin embargo, para Leonor, nada de aquello parecía central. Ella no leía los artículos, no respondía a las felicitaciones públicas, no buscaba validación. Su mundo seguía siendo el del estudio, el aprendizaje, las largas tardes entre libros y partituras. Pero algo había cambiado. Ya no era la misma que había temido fracasar ante los ojos de los demás. Había atravesado la duda, había recibido la herida y había devuelto belleza como respuesta. Y esa experiencia, silenciosa pero poderosa, había quedado tatuada en su forma de estar en el mundo. Una tarde, mientras caminaba por los jardines del palacio, un joven jardinero, nuevo en el equipo, poco acostumbrado al protocolo, la saludó con naturalidad y le dijo, con sincera admiración, que había visto su interpretación por internet y que le había emocionado. Leonor le sonrió, deteniéndose un instante para responderle con una sencillez inesperada. Gracias. La música a veces dice cosas que no nos atrevemos a decir nosotros. Y esa frase, pronunciada sin querer como sentencia, definía mejor que ningún discurso el verdadero sentido de lo vivido. Esa misma noche, ya en su habitación, mientras la ciudad se silenciaba y las luces del palacio se iban apagando una a una, Leonor se sentó frente a su viejo piano vertical. Abrió la tapa, colocó los dedos sobre las teclas y volvió a tocar aquella segunda pieza. Lo hizo con lentitud, sin pensar en cómo había sonado antes, sin temor a errores. Tocó para sí misma, como una plegaria, como una conversación interior. Las notas flotaban en la habitación en penumbra, liberadas de expectativas, puras. Cuando terminó, cerró los ojos y dejó las manos reposar. No hubo aplausos, ni testigos, ni grabaciones. Solo ella y el sonido que poco a poco se deshacía en el silencio. Y en ese instante íntimo y sin estridencias, comprendió que lo importante no era el reconocimiento, ni la corrección técnica, ni siquiera el recuerdo público del momento. Lo importante era haber tocado desde el lugar más verdadero de sí misma. Y ese lugar, ahora lo sabía, nadie podría arrebatárselo jamás. Suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Mira también los anteriores si aún no los has visto y comparte este video con quienes creas que les puede interesar.